pero no se le invierte mucha información en los programas de salud pública, porque si vemos cifras, el cáncer cervicuterino y el cáncer de mama pues son casi la mayoría de los tumores, y estos tumores estábamos leyendo estadísticas de Estados Unidos del 2015 que se diagnostican aproximadamente 3.000 casos al año en Estados Unidos. Entonces 3.000 casos en una población de millones, pues realmente pareciera que no son muchos casos, pero no son muchos y no es el mío, ¿verdad? Si es el mío, pues sí. Hay más. Sí, probablemente sí en México haya más. Perdón, en el caso de las denuncias, no sé, porque usted habla de que hay un mal diagnóstico ahí, que se confunde con otros síntomas, ¿no hay muchas denuncias o esto cómo repercute también para que tantas pacientes tengan el problema de manera avanzada? Bueno, en cuanto a denuncias, yo no podría contestar esa parte, no tendría conocimiento de esas cifras, pero como me comentan aquí, si uno como paciente tiene la información porque se empieza a brindar en los medios, etcétera, pues uno como paciente le pregunta al doctor, ¿no? Oiga, ¿y no podrá ser un cáncer de ovario? ¿No? Entonces, los doctores tendemos ya en la actualidad a ir orientándonos como a una especialidad, a áreas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, yo me dedico al área gineco-oncológica. Si a mí me preguntan de una fractura, pues, bueno, primero soy honesto y le digo al paciente, ¿sabes qué? Pues lo vi en la carrera, pero o sea, no sé qué decirte, ¿no? Entonces, de la misma forma, la mayoría de los médicos deberíamos de actuar, ¿no? Entonces, si el paciente llega con un síntoma intestinal y no sé qué tiene, pues a lo mejor referirla con otro médico, pero si ya la población está sensibilizada, puede recordarle al médico esa parte. Oye, ¿no puede ser tal situación? Entonces, a lo mejor si va con un médico general o con un médico de primer familiar, etcétera, entonces tomar en cuenta ese comentario y tomar en cuenta esa posibilidad diagnóstica, porque también no por cualquier dolor abdominal uno va a correr con el oncólogo, esa es la realidad también. O sea, ¿por qué? Porque el dolor abdominal es un síntoma tan frecuente y que en el 98% de las veces pues no se debe más que a lo mejor una resaca, o a lo mejor que comí de más, ¿sí? O un parásito, no sé. Entonces, no es tanto que el diagnóstico, o sea, tener que buscar como culpables, sino más bien lo que nosotros buscamos es como sensibilizar tanto a la población médica como a los pacientes de la existencia de la enfermedad. Para que en un momento dado tanto el paciente lo pueda decir como el doctor. Con el doctor pensarlo. Que no diga, pues una colitis de entrada, sino decir, bueno, y si es otra cosa. ¿Cuáles son otros, yo tengo la duda, cuáles serían otros factores de riesgo o cuál sería la población en riesgo? La obesidad, de hecho la obesidad se ha asociado casi a todos los tumores, y recientemente, aunque no ha sido el 100% concluyente, pero sí hay algo de evidencia al respecto, sería lo contrario a los anticonceptivos. Si yo digo que los anticonceptivos protegen porque la paciente no está ovulando, el inducir la ovulación con medicamentos para los tratamientos de fertilidad pareciera que incrementan el riesgo de cáncer de ovario. Entonces, las pacientes que fueron sometidas a tratamientos de fertilidad que les dan bombas de hormonas así hasta que se embarazan. Entonces, ojo, no, tienen más riesgo porque están los inductores de ovulación, como no se han utilizado por mucho tiempo y no se han utilizado tampoco en la población en general, sino en ciertos grupos, no se les ha podido demostrar o se les ha podido dar la asociación de manera definitiva. Pero si esas pacientes, ojo, tienen que estar con mayor atención ante cualquier síntoma abdominal. Y otro también, la historia familiar también es muy importante. Si hay un familiar de primer grado, esto es una hermana o una mamá que tuvieron cáncer de mama, que dijéramos que tienen que ver, ¿no? Hay un gen que comparten en cuanto a etiología, o sea, en cuanto a origen, el cáncer de mama y el cáncer de ovario, que se llama el IRCA, y cuando está mutado, ahí puede haber asociación. Y hay muchos otros genes que todavía no conocemos que pudieran también estar asociados. Entonces, cáncer de mama, hay que pensar, yo siempre les digo que son hermanos, cáncer de mama y ovario, porque tienen esa asociación. Uno de los que con mayor frecuencia reportan las pacientes es el crecimiento abdominal. O sea, la paciente clásicamente dice, es que
no me cierra el pantalón, y el otro es el cambios intestinales que previamente no presentara la paciente. O sea, no podemos hablar, una paciente, por dar un ejemplo, de 56 años que en su vida ha tenido, no sabe ni qué es la colitis y que empieza con síntomas gastrointestinales, no le podemos atribuir que es colitis porque ella nunca en la vida había tenido ese síntoma. Claro que sí. De hecho, platicamos igual antes de iniciar esta rueda que en todos los países hay grupos que se encargan de la investigación del origen de la enfermedad y del tratamiento. Hay en Estados Unidos, hay en Australia, hay en Inglaterra, y en México no tenemos. Es una enfermedad que está como en el olvido. Vamos a hablar de eso. Vamos a hacer un llamado justamente para... Yo también Sí, perdón. Quería preguntar si una vez que se identifica el cáncer en uno de los dos ovarios y se extrae a tiempo, ¿queda el riesgo de que otro ovario pueda ser dañado o cuál es el procedimiento post-diagnóstico? Bien, el tratamiento básicamente no se conserva el otro ovario. El tratamiento, para saber el estadio o qué tan avanzada está la enfermedad, se necesita quitar los dos ovarios, el útero, y hacer una limpieza ganglionar, tomar muestras del peritoneo y una grasa que se llama aumento que cubre el intestino. Entonces es una cirugía pues muy amplia y todo eso se manda a analizar de manera microscópica y ya dependiendo los órganos que se quitan, que tengan enfermedad, es el estadio que se le da a la paciente. Entonces el cáncer epitelial habitualmente no se conserva el ovario. Hay casos excepcionales de cirugías conservadoras de fertilidad para pacientes jóvenes, pero son casos muy particulares, pero en términos generales es lo que le comenté al principio. ¿Nos podría hablar de las frecuencias de los cánceres de cervicuterino, el mamario, y sería el que es menos que se presenta? Bien, aquí las estadísticas juegan mucho dependiendo qué preguntemos, ¿no? Por ejemplo, si yo pregunto el cáncer más frecuente en la mujer, es el cáncer de mama. Pero si yo pregunto cuál es la causa de muerte por cáncer en la mujer más frecuente, por ejemplo, es el cáncer de pulmón. Porque el cáncer de mama, aunque ha aumentado, ya no hay muertes por cáncer de mama. Vemos las estadísticas de los años 80 en cáncer de mama y las actuales, y se ha reducido casi en un 50%. En el caso del cáncer de ovario, es el segundo cáncer más frecuente en México de los ginecológicos, o sea, excluyendo mama. O sea, si yo hablo de todo el tracto genital femenino, que es ovario, endometrio, cervix, vulva, vagina y trompa, en México tenemos cáncer cervicuterino, segundo cáncer de ovario y tercero cáncer de endometrio. Entonces, por eso, dependiendo de la perspectiva, ¿no? Si lo vemos como todos los tumores, pues ese ocupa de los últimos de la lista. Pero si vemos el tracto genital, es el segundo después del cervix, y excluyendo mama. ¿Cuál es el tratamiento que debe de llevar a cabo alguien que tiene este tipo de cáncer? La piedra angular del tratamiento es la cirugía, y después de ella, dependiendo del caso, la quimioterapia. Se empieza con quimioterapia cuando sabemos que en la cirugía no vamos a poder quitar toda la enfermedad. Ya se sabe que el quitar parcialmente la enfermedad no tiene ningún beneficio para la paciente. Entonces, si con los estudios de imagen y la valoración del médico se considera que no se va a poder quitar toda la enfermedad desde un principio, entonces se inicia quimioterapia y después se hace la cirugía.